Vos tenés que poner a alguien que los escuche. Exacto. Tenés que poner a alguien que los escuche, que lo atienda, después hacemos lo que nosotros queremos. ¿A quién? Ingeniero Julio Díaz Lozano, muchas gracias por estar con nosotros. Dígame... Gracias a usted por invitarme. Dígame, ¿cómo tomó este episodio que ocurrió el jueves pasado cuando se enteró usted que el gobernador, ante un micrófono indiscreto, dijo lo que dijo? No, yo creo que es un episodio desafortunado que pone en juego la credibilidad del manejo del poder. Entonces me parece de que es un tema que tiene que ser tomado muy en serio por quienes tienen la responsabilidad de conducir tanto la provincia como la nación, porque si las reuniones para hacer acuerdos pierden credibilidad, no tenemos futuro. Sobre todo en este momento por el que atraviesa la nación, que está necesitando de un gran acuerdo de sectores sociales y políticos que puedan diseñar una salida que nos permita tener un futuro mejor, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que este tipo de expresiones sí afectan sin duda alguna la credibilidad. La democracia es diálogo y consenso para poder avanzar. Claro, y además hoy necesitamos eso. Sí. Necesitamos hacer un acuerdo entre todos los argentinos para salir adelante de esta situación desafortunada que nos toca atravesar con una deuda enorme que hay que pagar. Yo no estoy de acuerdo tampoco con desestabilizar los poderes que hoy ejercen los mandatos en las distintas jerarquías, porque me parece que no es el momento de poner la lucha por el poder por encima de la salida de esta emergencia que necesitamos los argentinos. Bien. Entonces, por ahí he visto que lo critican al actual presidente. Me parece que hay que tener un poquito de prudencia, quizás no sea un líder carismático, pero no nos olvidemos que Adolfo Suárez en España tampoco era un líder carismático, sin embargo supo hacer el pacto de Moncloa que le permitió resurgir a España y crecer durante casi 30 años en forma ininterrumpida. A ver si lo entiendo, lo que usted está diciendo es, hay que dejar de lado la política agonal, la de la pelea, enfrentamiento, la de la lucha, la de la búsqueda del poder, suplantar al otro, por la arquitectónica, el diálogo, el consenso, acordar, poner un horizonte y trabajar sobre eso, hasta que la situación permita volver a la política agonal, que no es mala la discusión, el debate, pero siempre todo demócrata, y usted ejerció el poder, sabe muy bien que después del debate, por más acalorado que sea, hay una responsabilidad moral que es buscar el consenso y el acuerdo. Pero por supuesto que sí. Además, repito, no estamos en cualquier momento, estamos caminando al borde del abismo, ¿no es cierto? Entonces, sepamos que no podemos hacer el juego que algunos consideran como el juego natural de la democracia, que el que gobierna hace lo que quiere y el opositor critica aún lo que está bien hecho porque está pensando en ser el sucesor del que gobierna. Estamos en otro escenario, un escenario mucho más delicado. La población, los argentinos vamos a sufrir mucho si es que no se logra un acuerdo para salir de esta coyuntura. Aún con el acuerdo, todavía tenemos un esfuerzo grande por hacer. Grande. Yo por eso creo que hoy el presidente está tratando de ordenar el frente externo, pero tiene que haber inexorablemente un plan económico en donde estén pautadas cuáles son los niveles que queremos alcanzar y cuáles son los sectores que queremos desarrollar para tener un futuro mejor, como fue en el 43, ¿no es cierto?, cuando los que gobernaban entonces crearon el Consejo de Posguerra y después cuando Perón asume en el 46, convoca a armar los planes quinquenales que convocaron a todos los sectores sociales y empresariales, y gracias a ese plan y gracias a ese Consejo Nacional de Posguerra que tiró algunas directivas muy importantes, que se creó el IAPI, entre otras cosas, pudimos ser un país que estando en la emergencia y casi sin desarrollo industrial, logramos desarrollar YPF, el gasoducto más largo del mundo en ese momento, 1.700 kilómetros de Pico Truncado a Lavallol, se consolidó la industria siderúrgica, creamos la tercera flota fluvial en el mundo. Entonces, eso porque hubo un acuerdo
entre sectores económicos y sociales para impulsar un plan común. Yo creo que estamos hoy salvando las diferencias, ¿no es cierto? Porque es otro mundo, digamos, con otra realidad y con otros actores, salvando la diferencia, pero en esencia la metodología sigue siendo la misma. Ahora, ¿usted a qué más le teme? ¿A la oposición de los que no pertenecen al signo político que está en el poder o a las luchas intestinas dentro del poder? Yo creo que las dos cosas son negativas, absolutamente las dos cosas. Las luchas intestinas son negativas, sobre todo cuando se hace del internismo el objetivo principal, ¿no es cierto? O sea, ¿le teme más a lo que es el kirchnerismo? Que yo a lo creo que sería sí. este conglomerado de Cambiemos. Sí, yo creo que hay sectores, yo no diría todo el kirchnerismo, porque hay sectores del kirchnerismo que privilegian el tema de la lucha interna, como fue también en el pasado cuando Montonero salió a desestabilizarlo a Perón. Entonces, eso es muy malo, eso hay que evitarlo. Sí. Creo que... Bueno, esto es lo que pasaba con los pensadores de la democracia, ¿no? Decían siempre que tener siempre presente que cuando haya una facción que quiera generar una ruptura hay que frenarla y hay que convencerla que las rupturas no sirven. Así es. Que las interrupciones, y que siempre hay la tentación de una facción que quiere apoderarse de la verdad e imponerla a los otros que aún son mayoría, ¿no? Así es. Eso es lo que hay que evitar. Yo creo que hay que... Me parece que el Consejo Económico Social que está en gestación se tiene que concretar. ¿Le parece un buen ámbito? Me parece uno de los ámbitos que hay que consolidar, ¿no es cierto? Hay otros ámbitos que también me parece que podrían, ese Consejo de Estado que en algún momento se pensó, donde estén los partidos políticos con representación parlamentaria, también puede ser otro ámbito de consenso que también se puede crear. Ahora, ingeniero Díaz Lozano, usted fue vicegobernador, y acá en la provincia también aquí de gravedad las palabras del gobernador Mansur el jueves pasado, porque está en plena negociación con todos los gremios estatales. Claro. Y usted sabe muy bien lo que significa cuando un gobierno tiene rispideces o problemas con los gremios estatales. Sí, por eso yo creo que es una expresión desafortunada, como lo dije antes, pero creo que lo que hay que hacer desaparecer es si hay o no una intencionalidad dentro de esa expresión, realmente de no escuchar a nadie. Yo supongo que no es así. Supongo que alguien que tiene ya años en el ejercicio del poder sabe que necesita del diálogo y de los acuerdos para avanzar. Sí, esperemos que haya sido una mala frase. Exactamente. A ver, que fue un pensamiento que quiso dar mal sintetizado. Sí, sí. Usted sabe muy bien que uno cuando está en el poder escucha a todo el mundo, pero en definitiva el que tiene la responsabilidad es el que está en el poder. Pero eso es así ya naturalmente, pero si uno tiene ya la intención de poner solamente el oído para escuchar, pero tomar decisiones al margen de lo que puedan proponer quienes están en el diálogo, bueno, el diálogo no existe. No, además se opaca la democracia. O sea, tiene que haber una predisposición a escuchar y a tomar... Por eso yo también le criticaba mucho eso a Macri. Macri decía, dialogamos. Pero dialogar es importante, pero más importante aún es acordar. Sí. Acordar significa que parte de lo que yo quiero y parte de lo que me proponen, yo la sintetizo en una propuesta. El problema de los gobernantes que no escuchan es que empequeñecen la democracia, porque entonces se construye el bienestar solo con un grupo de ideas que son las que están en el poder. Y sin embargo, ideas y posiciones, a ver, la razón iluminada está en todos lados. Así es. No siempre está en el poder. Sí, usted lo dice con mucha claridad. Sí. Pero además esta otra tentación, ¿no? Cuando uno recibe el apoyo popular, a creer que uno tiene el monopolio de todas las decisiones, cuando en realidad este diálogo, este ida y vuelta con los distintos sectores, es lo que consolida el sistema democrático y permite que la gente siga creyendo en las instituciones. Claro, ahí se comete el pecado de Adán, la soberbia. La soberbia es un pecado muy grave, y más aún en los que tienen responsabilidades importantes dentro de una república. Y usted sabrá muy bien que a medida que ha cambiado las épocas, hoy el poder se pierde con mucha más rapidez de lo que se perdía antes. No, en una sociedad en crisis, porque tenemos una sociedad en crisis. Sí. No profundicemos mucho porque tendríamos que... Tenemos una sociedad en crisis. Perder la credibilidad en el gobierno puede ser muy, pero muy grave.
Sí, porque los actores sociales comienzan a actuar como si esto fuera un caos, Claro. y lo terminan generando y potenciando. Así es. Y lo que Así es. necesitamos acá es confianza, Es confianza, básicamente. transparencia, apertura, Sí, armar consensos, crear un plan económico-social en donde estemos de acuerdo por lo menos un 70 o un 80% de los argentinos e impulsarlo, defenderlo y llevarlo adelante. como usted dice, hay que darlo a conocer, ¿no? Para poder comenzar el diálogo. Claro, claro. Yo creo que en esas cosas el presidente de la Nación los tiene en claro cuando dice de que el país tiene que crecer económicamente, inclusive para poder cumplir con las obligaciones que tiene con esta deuda contraída. Sí, Entonces, ese es el tema central de todo el país, producción y trabajo. ¿Cómo hacemos para acordar las bases de eso? Y bueno, necesitamos un consenso amplio. ujú. Sí, que se comprometa a todos los actores sociales. Pero además lo que dice el presidente es casi una ley de gravedad en la política. Si no hay crecimiento, no hay forma de pagar. Claro. Y el Fondo Monetario ya tuvo varios fallos. Usted sabe muy bien que en Asia, cuando se metió en todos los países, salvo Malasia, en todos los otros países, cuando se metió, le hizo que la situación económica empeore porque les pidió un ajuste aún peor y los demoró mucho más en la recuperación. Los griegos todavía están pagando Sí, el acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario, sí, sin salir de la crisis. sí. ¿eh? Sí. Por eso está muy bien el planteo del presidente de la Nación, que además me parece que está recibiendo el apoyo internacional. Tiene apoyo internacional, por eso repito, digamos, la misión de él, en el fondo, es ser el Adolfo Suárez de la Argentina, ser el hombre, el arquitecto capaz de construir un consenso que nos permita ponernos de acuerdo el 80%, siempre no va a haber, nunca va a haber el 100%, pero el 80% de empujar en la misma dirección. Sí, porque además el Fondo Monetario, los acreedores de la Argentina y los inversores ven si hay consenso y hay acuerdo. Obviamente. Si Eso no, se eso disparan del escenario. Así es, eso le da confianza. Ujú. Y tenemos que también poner un poquito de acento en cómo hacemos para usar el ahorro interno que siempre existe Sí, y no depender tanto de las promesas de la lluvia de inversiones, que usted vio que las prometieron nunca vinieron. Sí. En cambio, el país cuando quiso crecer, creció sobre la base del ahorro interno. hay dos elementos, el ahorro interno y además el crédito accesible. También, por Que la gente supuesto. se anime a endeudarse con una buena tasa, creyendo en que es posible generar También, un proyecto y que es viable en Por el eso me escenario parece económico. muy bien las expresiones que escuché ayer del presidente acerca de las tasas de interés. Sí. Porque hasta ahora, digamos, el esfuerzo grande lo están poniendo los jubilados del campo o los sectores productivos. También sería interesante que la banca haga su sacrificio y su aporte para que sea posible salir de esta crisis. Está bien. Ingeniero Díaz Lozano, muchas gracias, No, gracias. por venir a acompañarnos. Hacemos una pausa, después de la pausa, Damián Valenzuela Meyer, un tucumano que está radicado en Miami, es abogado, es financista y nos va a dar su visión sobre la realidad argentina y lo que se piensa en el exterior de lo que le pasa a la Argentina.